Hola, estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos otra vez a su canal favorito de Química para Todos. Y vamos a continuar cubriendo el temario de la guía oficial de ingreso a la licenciatura UNAM, aunque esto también les puede servir a los comipems, a los que van a estar ingresando a bachillerato. Pero bien, vimos en el video pasado. Definimos lo que es sustancia, lo que son elementos, compuestos y lo que es una molécula y cómo interpretar las fórmulas químicas. Ahora, en este video vamos a hablar de lo que son las propiedades intensivas, propiedades extensivas, tipos de mezclas y separación de mezclas. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué son las propiedades intensivas? Como su nombre lo indica, intensivas, intensas, su valor es constante. No dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el punto de ebullición es bien importante porque permite distinguir entre una sustancia y otra. Es más, las que voy a decir a continuación también. Entonces, el punto de ebullición es cuando un líquido pasa del estado líquido, una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. En internet pueden encontrar otra definición, pero nos vamos a enfocar por una propiedad intensiva. Bien, imagínense que tienen una tabla y sobre la tabla, o una mesa, están dos vasos. Cada uno tiene un líquido. Uno va a estar el agua y en el otro va a estar el alcohol. Ahora, ¿cómo le hacen para distinguir en qué vaso está cuál sustancia si no se les permite probarlas, tocarlas ni olerlas? Lo que utilizan es el punto de ebullición. Muy bien. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? A una atmósfera de presión son los 100 grados Celsius. No importa que tengamos un litro de agua, 10.000 litros de agua o toda una piscina, va a hervir a los 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. El punto de ebullición del alcohol, del etanol, que utilizamos para curarnos las heridas, son los 78 grados Celsius. Si ustedes ponen a calentar en nuestro experimento mental el agua y el alcohol, el primero que va a hervir sabrán que es el alcohol y inmediatamente después está el agua. Otra propiedad intensiva muy importante es el punto de fusión, que es cuando un sólido pasa a la fase líquida, o la temperatura a la cual un sólido pasa a la fase líquida. Ahora, me imagino que muchos de ustedes han hecho caramelo en su casa. Esto es cuando funden el azúcar de mesa, la sacarosa. Tengan mucho cuidado porque esta sustancia se funde a los 186 grados Celsius. Si les llega a caer en la piel, se pueden quemar bastante feo, entonces tengan cuidado, ¿vale? Y no importa que tengan un granito de sacarosa o todo un costal, su punto de fusión va a ser los 186 grados Celsius. Ahora, otro caso. El cloruro de sodio, la sal de mesa, jamás la van a poder fundir en la cocina. ¿Por qué? Porque como es un compuesto iónico, que también vamos a hablar más adelante de esto, la sal se funde a los 801 grados Celsius. O sea, su temperatura es altísima. Pero no importa que tengamos un granito de sal o todo un costal o una montaña de cloruro de sodio, su punto de fusión va a ser los 801 grados Celsius. Tanto el punto de ebullición como el punto de fusión son propiedades muy importantes, propiedades intensivas, porque nos permiten distinguir entre una sustancia y otra por 0.5 grados Celsius de diferencia. Un ejemplo, si la sustancia A tiene un punto de fusión de 200 grados Celsius y la sustancia B 200.5, por ese 0.5 pueden distinguir cuál es cuál. Bien, entonces ya llevamos dos, punto de fusión y punto de ebullición. La siguiente propiedad intensiva es la densidad. La densidad es bien importante porque también nos permite distinguir entre una sustancia y otra. Por ejemplo, nos permitiría distinguir entre el agua y el alcohol en nuestro caso pasado, ¿vale? La densidad se define como la cantidad de masa entre un volumen determinado. Escúcheme la pregunta. ¿Qué tiene más masa? ¿Un kilogramo de algodón o un kilogramo de plomo? Piénsenle tantito. Si dijeron que tienen la misma cantidad de masa, están bien. Pero, ¿qué prefieren dejarse caer en la cabeza? ¿La cantidad de 1 kilogramo de algodón o 1 kilogramo de plomo? La mayoría prefiere el algodón, a menos que sean masoquistas, ¿vale?
¿Pero por qué? Si tienen la misma cantidad de masa. Lo que sucede es que la misma cantidad de masa está contenida en un diferente volumen. Más o menos 1 kilogramo de algodón sería este volumen, mientras que el volumen que ocupa 1 kilogramo de plomo sería el de un puño de una persona. Entonces, fíjense, vean la diferencia de volumen, aunque sea la misma cantidad de masa, por eso prefieren el algodón que el plomo. Y por último, como comentario, otra propiedad intensiva va a ser la solubilidad. También nos ayuda a distinguir entre una sustancia y otra, además de estas tres, pero sí se tienen que considerar más condiciones, por ejemplo, la temperatura del disolvente y la cantidad de disolvente. Estas son las propiedades intensivas. Repito, son aquellas en las que su valor no depende de la cantidad de materia. También vamos a tener las propiedades extensivas, como su nombre lo indica, extensivas, dependen de la cantidad de materia. Ejemplos, la masa, el volumen, el área, ¿vale? Son propiedades extensivas que no nos permiten determinar entre una sustancia y otra, diferenciarlas. Pero bueno, bien. Dejando atrás ese tema, vamos a hablar un poquito más acerca de las mezclas, que también es muy importante porque muchas personas se confunden entre un compuesto y una mezcla, porque no es lo mismo, ¿vale? A ver, vamos a recordar. ¿Qué es un compuesto? Si no, revisen mi video anterior y sirve que lo comparten y le dan like. Pero bueno, ¿qué es un compuesto? Es la unión, es una sustancia que está formada por 2 o más átomos distintos entre sí, tienen proporciones fijas. Por ejemplo, el agua, que siempre va a ser H2O. El dióxido de carbono siempre va a ser CO2. Pero, ¿qué van a ser las mezclas? A diferencia de los compuestos, las mezclas son combinaciones de 2 o más sustancias, pero en las que no hay reacción química. Por lo tanto, se pueden separar por métodos físicos. Y aparte, algo bien importante para saber qué es una mezcla y qué es un compuesto. Ya les dije, los compuestos, proporciones fijas. Las mezclas no. Las mezclas no van a tener proporciones fijas, no tienen una proporción constante. Un ejemplo, muy sencillo, pero que sirve para el caso. El café con leche es una mezcla. Vamos a ver que es una mezcla homogénea. Pero ¿por qué es una mezcla? Porque no posee una composición constante. Algunas personas prefieren 50 mililitros de leche y 50 mililitros de café. Otras van a preferir 80 mililitros de leche y 20 mililitros de café, pero sigue siendo café con leche. No hay una regla que me diga, para que sea café con leche tiene que tener tantas moléculas de sacarosa, cafeína, glucosa, lactosa, agua, etc. ¿Quedó claro? Bien. ¿Y cuántos tipos de mezclas hay? Hay toda una clasificación, temas extensos de lo que son las mezclas, pero para ustedes lo vamos a manejar de manera sencilla. Va a haber 2 tipos de mezclas. La primera va a ser la heterogénea. Significa que está compuesta por sustancias que se pueden distinguir a simple vista. Si ustedes lo pueden distinguir a simple vista, mezcla heterogénea. ¿Quedó claro? Es decir, presentan 2 o más fases. Ejemplo clásico, es un ejemplo clásico de las mezclas heterogéneas. Agua y aceite, ¿vale? Siempre les pregunto a mis alumnos, ¿cuál sustancia es más densa? Y te dicen, pues el aceite, ¿no? No, la más densa es el agua, por eso se va al fondo, y la menos densa es el aceite, por eso queda arriba. Pero bueno, otro caso de mezcla heterogénea podría ser una ensalada clásica, ¿no? También aparece, lo he visto mucho en las guías. Pueden distinguir la lechuga, los jitomates, bueno, lo que se le ponga a las ensaladas, no soy fan de ellas. ¿Y cuáles van a ser las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se pueden distinguir a simple vista. Presenta nada más una sola fase. Ya mencioné una, el café con leche. Otra puede ser agua con alcohol, azúcar disuelta en agua o sal disuelta en agua.
Otra muy importante, un ejemplo muy importante de lo que es una mezcla homogénea es la atmósfera, la que nos rodea. Es una mezcla homogénea de principalmente nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, pero nosotros no podemos distinguir en dónde está cada gas. Otro, la sangre. Cuando ustedes se pinchan el dedo, ustedes no pueden distinguir a simple vista en dónde están las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Un último ejemplo de lo que es una mezcla de homogénea, el petróleo. Todo lo hemos visto en imágenes o en videos. Esa sustancia negra está compuesta por otras sustancias que se pueden separar de manera física y obtenemos un montón de derivados del petróleo. Entonces, otra mezcla homogénea. Para terminar este video, vamos a hablar de separación de mezclas. Ya vimos que es una combinación de dos o más sustancias. No hay reacción química, por lo tanto se puede descomponer, se puede separar mediante métodos físicos. ¿Cuáles van a ser estos? Entonces, vamos a hablar del primero, la filtración. La filtración es la separación de un sólido insoluble, tiene que ser insoluble en un líquido, mediante una barrera. Cuando la mezcla pasa por esta barrera, el sólido queda atrapado en la red y pasa el líquido, ¿vale? Ejemplos de esta separación es como lo acaban de ver en el video. Otra es cuando ustedes cuelan el jugo de naranja, que se supone que tendríamos que tomarnos la fibra, pero bueno, a mí tampoco me gusta. Tienen el jugo que está con la fibra, los gajos, los huesitos, las semillas, y lo pasan por el colador, pasa el jugo y se queda el sólido. Entonces, tanto el video como el ejemplo que les acabo de dar son casos de mezclas heterogéneas. ¿Qué pasa cuando tienen, en vez de un sólido insoluble en un líquido, tienen sólidos pero de diferente tamaño de partícula? En este caso no es una filtración, sería un tamizado. Entonces, cuando pasa la mezcla heterogénea, porque se pueden distinguir por tamaño de partícula, las partículas más pequeñas pasan la redecilla y las grandes se quedan. Entonces estaríamos, repito, hablando de un tamizado. El siguiente tipo de separación, la decantación. Y va a haber dos tipos de decantación. La sólido-líquido, que también están viendo en el video, es cuando el sólido es capaz de precipitar, de irse al fondo del recipiente por su diferencia de densidad respecto al líquido. Después de un rato está todo en el fondo, decanta, y pueden vertirlo con cuidado en otro recipiente líquido y el sólido se queda en el primer recipiente. También vamos a tener la decantación líquido-líquido, también se basa en la diferencia de densidades. Regresando al ejemplo del aceite y el agua, si ustedes lo quieren decantar, es muy útil utilizar un embudo de separación, lo pueden ver en la imagen. Se abre la llave de abajo, se destapa la parte de arriba, escurre la mezcla. Cuando llegan a la interfase, ustedes pueden cerrar la llave. Por un lado van a tener el agua y por otro lado van a tener el aceite. Y en estos casos, tanto la decantación sólido-líquido como la decantación líquido-líquido, también estamos hablando de mezclas heterogéneas. La siguiente, ¿qué pasa? Como ustedes pueden ver en el video, ¿qué pasa cuando se mezcla el alcohol con el agua? ¿Lo pueden decantar? ¿Lo pueden filtrar? Mucho menos. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una destilación. La destilación se utiliza para la separación de dos o más líquidos miscibles entre sí, pero con diferente punto de ebullición. ¿Qué rayos es la miscibilidad? Es cuando dos líquidos se pueden mezclar perfectamente bien, no importando su proporción. Por ejemplo, pueden tener 1 litro de alcohol y 10 de agua y se mezclan perfectamente bien. Por el contrario, los líquidos inmiscibles son los que no se mezclan. El agua y el aceite son inmiscibles. ¿Cómo se hace esta destilación?
Como ustedes pueden ver en esta imagen, la mezcla se tiene en el matraz y se calienta. Este es un sistema de destilación simple. El termómetro que se pone en esa posición va a medir la temperatura, pero de la sustancia que se evapora primero. En este caso sería el alcohol, que se evapora o su punto de ebullición es los 78 grados Celsius. Pasa por la fase de vapor, pasa por el condensador, vuelve a ser líquido y se colecta en el matraz. Cuando el termómetro comienza a subir la temperatura, ¿qué significa? Que el alcohol se terminó de destilar y ahora comienza a llegar al punto de ebullición el agua. En ese momento detienen el calentamiento, en el matraz en el matraz de bola van a tener el agua y en el otro matraz van a tener separado el alcohol. Este es un ejemplo de destilación simple, pero hay destilaciones más complejas, por ejemplo la del petróleo. Es una destilación más compleja, una destilación fraccionada que permite obtener todos los derivados del petróleo. Por ejemplo, se obtiene el gas butano, se obtiene parafinas, gasolinas, querosenos, lubricantes y se obtiene hasta el asfalto. Y es una infinidad de productos. Ya casi para finalizar, ¿qué pasa cuando tienen un sólido soluble en un líquido? Un ejemplo, la sal disuelta en agua. No se puede filtrar, no se puede decantar. Destilación ya no sería, ya no aplicaría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una cristalización. Una cristalización, a diferencia de la destilación, es la separación de un sólido soluble en un líquido. Y se puede hacer de dos maneras. Se puede calentar para evaporar el disolvente y al final quedan los cristales de sal. Pero muchas veces en el laboratorio de orgánica, sobre todo, los solventes o disolventes no son agua, son compuestos disolventes orgánicos que o son tóxicos, es decir, o se envenenan si lo evaporan, o son inflamables, prenden el laboratorio, cosa que no sería nada práctico. Lo que se hace es lo contrario, en vez de calentar, tienen que enfriar. Baja la temperatura, baja la solubilidad del disolvente y comienzan a aparecer los cristales, se comienzan a formar los cristales del soluto. Y ustedes lo pueden ver a simple vista. La verdad son procesos muy, muy bonitos. Ya después pueden filtrar o decantar, pero al principio, ¿qué tipo de mezcla es? Por ejemplo, la sal con disuelta en agua. Es mezcla homogénea. Y se me olvidó mencionar, la destilación es también para mezclas homogéneas. Bien, y ya para finalizar vamos a hablar de la centrifugación, que es un método también para separar mezclas. Y en este caso se basa en la rotación, en la fuerza centrífuga, como su nombre lo indica. Es una rotación y esto genera una fuerza que escapa hacia afuera del eje de rotación. Gracias a esta fuerza, las personas no caen cuando la montaña rusa da el giro. Aparte también cuando nos hemos subido a esos juegos mecánicos, a las tazas locas, por ejemplo, que rotan, sentimos que nos vamos para atrás. Esa es la fuerza centrífuga. Ahora, por ejemplo, cuando un laboratorista va a analizar la sangre, el tubito lleno de sangre, lo mete a la centrífuga. Este es una imagen de una centrífuga, lo pueden ver. Rota y esa rotación hace que las partículas más pesadas que están suspendidas en la sangre se vayan a la parte exterior del giro. En este caso, lo más denso, de acuerdo a la literatura, yo nunca lo he visto, ni lo quiero ver, queda los glóbulos rojos, seguidos de glóbulos blancos, y hasta arriba lo menos denso, que sería el plasma. Entonces, ¿qué tipo de mezcla es la sangre? Homogénea. Sin embargo, ¿qué tipo de mezcla es el agua con ropa? ¿Por qué digo esto? El último ciclo de lavado es la centrifugación y el agua con ropa es una mezcla heterogénea. Entonces la centrifugación es el método que se puede utilizar tanto para mezclas homogéneas y heterogéneas. Y bueno, ya para finalizar, otros
Métodos de separación de mezclas es la imantación, que no me gusta mucho, pero bueno, es cuando separan un material magnético de uno que no es magnético mediante un imán. Varios tipos de cromatografías. Uno muy sencillo que pueden realizar en casa es poner una tira de papel sumergida, bueno, con tinta, lo pueden poner tinta y lo pueden sumergir en algún disolvente y pueden ver las diferencias de tintas o de los componentes de la tinta de estas plumas. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya saben que si a ustedes les sirve y si saben de otra persona que les pueda servir este video, no duden en compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video, donde hablaré de los modelos atómicos, que son muy importantes porque vienen bastante en el examen. Entonces, espero que sigan estudiando y nos vemos hasta la próxima.